Entonces, la alimentación es bastante importante, mis estimados amigos. Así es que hemos invitado al doctor Alberto Centeno, gerente general de GUCEDU. Doctor Alberto Centeno, ¿cómo está usted? Bienvenido al programa Exitoso del Volante. Buenas noches. Buenas noches, Ricardo. Encantado de estar en tu programa. ¿Qué significa GUCEDU? Mira, GUCEDU es en realidad lo creamos en base a la experiencia de nuestros hijos, son nuestros mellizos, es el nombre de GUCEDU y Eduardo, ¿no? Tuvimos una experiencia a raíz de una enfermedad de nuestros hijos y nosotros que éramos padres de familia comprometidos, vamos con la salud de nuestro hijo, investigamos mucho y pasamos de lo que éramos ingenieros de sistemas. Yo dirigí una empresa de sistemas y ahora tengo una empresa que tengo 2 empleados, GUCEDU, Centro de Bienestar Holístico, y tenemos más de 3.500 pacientes curados con técnicas como el biomagnetismo médico, como los conceptos de alcalinidad y por supuesto con la nutrición y alimentación adecuada a nuestros pacientes, ¿no? Ok, bueno, buena cantidad de pacientes en realidad, ¿no? Sí, vamos, y además estamos intentando divulgarlo, ¿no? Vamos, estas técnicas que son extraordinarias para que cualquier persona pueda entender cómo beneficiarse de su salud y cómo poder curarse también de diversas enfermedades, ¿no? Ajá. Vamos a ver, normalmente los transportistas, bueno, hay como dice, enfermedades del conductor, ¿no? Que son casi típicas, son casi ya, por ejemplo, hablamos de diabetes, por ejemplo, ¿no? Problemas en el estómago también, problemas, vamos a decir, de la vista, ¿no? El colesterol alto, ¿no? Por la misma vida sedentaria que muchos llevamos. Así es, misma vida sedentaria, pero ya no solamente de los transportistas y de los conductores, ¿no? Porque cualquier empleado también coge el coche, se va conduciendo o coge el autobús y se va pues a su trabajo y no hacemos ejercicio, ¿no? La vida sedentaria, pues efectivamente nos lleva pues casi a tener en Perú, pues que hay aproximadamente 2,1 millones de diabéticos, y estos diabéticos lamentablemente pues van a sufrir diferentes enfermedades, ¿no? En particular, pues entre el 40 y el 70% de diabéticos peruanos, o sea, de esos 2 millones, van a sufrir problemas de cardiovasculares principalmente, ¿no? Hipertensión arterial, ¿no? Y diferentes problemas, vamos, y a un 5 o un 10% aproximadamente se van a tener algunas amputaciones, vamos, en sus miembros, ¿no? Y eso es gravísimo, ¿no? Porque a veces incluso se va apuntando más porque no se entiende, vamos, que la alimentación es fundamental, que el ejercicio también es básico, ¿no? Vamos, para estar bien, saludables, pero principalmente el ejercicio es básico porque nos permite eliminar toxinas, o sea, cuando sudamos, eliminamos toxinas, y no necesariamente tenemos que correr, no meternos en una maratón, etcétera, ¿no? Con que caminemos bastante y con que empecemos a sudar, una corridita, ¿no? Un tipo de ejercicio el que más nos guste en el parque, para caminar, incluso saliendo después de comer, pues darse unas vueltas a la manzana, nos va a beneficiar, o subir las escaleras en lugar de utilizar el ascensor, es más que suficiente como para que empecemos a sudar, ¿no? Y ese sudor pues va a hacer que eliminemos las toxinas de nuestro organismo. Ok, qué importante realmente, pero hay forma, por ejemplo, de prevenir, ¿no? Antes de tener la enfermedad, y luego cuando ya tengo la enfermedad, también un tratamiento. Claro, hay ambas cosas, ¿no? Lo ideal, por supuesto, y menos costoso y más beneficioso para todos, ¿no? Y nos ahorraríamos muchísimo dinero en el gobierno y por supuesto nosotros, porque son nuestros impuestos los que pagamos, los que van a permitir que se curen o se solucionen las enfermedades. Pues la alimentación en este caso es fundamental, ¿no? ¿Qué cosa habría que hacer? Pues tomar mucha agua, por ejemplo, ¿no? Y dentro de las aguas, pues hay aguas mucho más beneficiosas que otras, ¿no? Nosotros, por ejemplo, distribuimos y potenciamos y promocionamos un agua que se llama, pues es un agua alcalina e ionizada, ¿no? Que tiene alcalinidad, y estos conceptos son fundamentales. ¿Pero por qué, no? Porque muchos alimentos que hoy se consumen, lamentablemente, tenemos muchos alimentos industriales. También la chatarra, claro, ¿no? Y claro, pero no solo y cuando hablamos la chatarra, cuando hablamos de alimentos chatarra, pues hablamos de todo tipo de alimentos, ¿no? Cuando hablamos del, por ejemplo, usted nos dice líquido de alimentos, no estamos hablando de gaseosas. Claro, ahí hay una gran diferencia. ¿Qué sucede, no? Mira, los estudios de más de 115 años, vamos, de alcalinidad, y hay muchísimos médicos y muchas informaciones contundentes al respecto, es que los productos ácidos, o sea, los que nos acidifican nuestro sistema, son los que nos van a acarrear diversos problemas, entre ellos la obesidad o el sobrepeso, ¿no? El 62,5% de la población peruana tiene obesidad o sobrepeso. Y en el caso de obesidad, o sea, un índice de masa corporal mayor de 30, mira, para una persona que mide 1,60 m, por ejemplo, digamos por una talla media, ya 85 kilos es obesidad. Y hay mucha gente pues que tiene 1,60 m, comparemos, ¿no? Las personas que tienen ya teniendo más de 55 kilos, ya estamos en un problema de 65, más de 65 y es un problema de sobrepeso. Pero de 65, y si llegas pues a 85 ya estás en obesidad, ¿no?
Y en obesidad, pues y hay gente que tiene 1,60 m y pesa más incluso de 85, ¿no? Entonces ya estamos en una obesidad complicada. El 25% de las mujeres, por ejemplo, tienen obesidad, o sea, un índice de masa corporal mayor de 30, ¿no? Y un 15% de hombres. La media en Perú es un 20-21%, ¿no? Que es bastante, ¿no? Y esto producto, pues, ya no solo de la falta de ejercicio que antes comentábamos, sino principalmente de la alimentación. Y esta alimentación que hacíamos mención en su momento, alimentación de comida chatarra, ¿no? Y comida chatarra, ¿qué es, no? Queridos amigos, ¿no? Es principalmente consumir productos que tienen mucha azúcar, muchísima azúcar, ¿no? Ya la azúcar de por sí, Ricardo, es totalmente tóxica. La azúcar blanca o la azúcar rubia, la azúcar negra, que se llama, es azúcar refinada. Le quitan todos los tipos de minerales que puede tener y vitaminas, y esa azúcar pues es una azúcar totalmente tóxica. O sea, ya empezamos por ahí. Otra cosa que tienen los productos procesados y por supuesto los productos chatarra es mucha sal. La sal también, la sal refinada es sal tóxica. Por eso nosotros recomendamos en nuestro Centro de Bienestar Holístico Gusedu, recomendamos, oye, en lugar de azúcar, por lo menos panela, que es como la chancaca, es la chancaca, ¿no? Pero para poder servirlo en cucharitas, ¿no? Y para endulzar los líquidos, los jugos. No, pero échale poco. Mira, si vas a comer un jugo de frutas, no le eches azúcar. Ya tiene bastante fructosa, que es azúcar, al fin y al cabo, que tienen las frutas. No nos olvidemos, y aquí hago un paréntesis, todas las frutas, prácticamente todas las frutas son ácidas, ¿no? O sea, no son muy buenas porque tienen fructosa. Tienen minerales, tienen aminoácidos, etcétera, son buenas, pero no hay que comer mucho, no hay que abusar. Entonces, el tema es principalmente dónde está lo que habría que consumir, pues las verduras, Ricardo, ¿no? Hay que comer muchas verduras porque las verduras, al igual que las frutas que tienen mucha fibra, las verduras pues son mucho más beneficiosas. Y esas verduras pues tienen muchísimos aminoácidos y lamentablemente en nuestra cultura, ¿no? Ricardo, ahí se come poca verdura, ¿no? Poquísima. De hecho, la que comemos es en el ceviche, sí. ¿no? Eso es lo que quería yo, amigo Centeno. El detalle es que no tenemos buenas prácticas de consumir, pues, por ejemplo, cosas naturales, ¿no? No tenemos, ¿no? A pesar de todo lo natural, extraordinario que tenemos en Perú, que se exporta normalmente. Pero eso no debería ser por ejemplo, una obligación de las autoridades, por ejemplo, de difundir un poco este tema, meternos por los ojos, oiga, consume esto porque con esto vas a estar sano. Es siempre una obligación que debemos tener todos, ¿sabes? De empezar a cambiar nuestros hábitos de consumo. Porque lamentablemente, yo lo veo día a día, cuando vienen mis pacientes enfermos, cuando les mido su pH, ¿no? Su potencial de hidrógeno, todos vienen bastante ácidos, ¿no? Utilizamos un reactivo para medir y lo medimos a través de la orina, y al ver la orina, pues le echamos unas gotitas del reactivo, un poquito de orina, y se puede ver pues que están rojo, naranja claro, amarillo verdoso y verde, todos son ácidos. Y esos niveles de acidez son difíciles porque va desde el 1 hasta el 8, el 1 rojo y el 7 pues verde. ¿Y qué significa, por ejemplo, esos colores? Es un nivel de acidez, ¿sabes? Porque significa el potencial de hidrógeno. Y es una forma de medir cómo está nuestro organismo. Mientras más ácido estemos es peor. Porque nuestra sangre y la sangre de todos los humanos, las personas mayores más o menos tenemos unos 8 litros de sangre. Nuestra sangre de todos los humanos está entre 7.365 y 7.4 de pH, del pH, que es levemente alcalino, ¿no? Porque la alcalinidad pues va desde 7 hasta 14, ¿no? Es un rango que se mide, ¿no? Entonces, cuando estamos ácidos, lo que hace el organismo, cuando comemos cosas ácidas, como por ejemplo el azúcar, que decía, que es 1 de pH, como por ejemplo las gaseosas, que son tan tóxicas, pero ya no solamente porque tienen pues hidróxido de carbono, porque tienen dióxido de carbono, porque tienen glutamato monosódico, porque tienen azúcar, y muchos otros edulcorantes, saborizantes y conservantes, ¿sabes? Que generan tanta toxicidad. Y fíjate que aumenta el consumo en Perú, cada vez está aumentando un 4 o 5%, ¿no? O sea, cada vez se consume más. Entonces es lamentable, ¿no? En lugar de tomar agua, en lugar de tomar pues limonada, por ejemplo, con pepinillo, o limonada con hierbabuena, o muchas limonadas que son extraordinariamente ricas, pero no se acostumbra, pues. Entonces, ¿qué sucede? Que nuestro organismo hace pues que empecemos a engordar. Claro. La gordura al final, y el sobrepeso y la obesidad no es nada más que producto de la acidez. Si empezamos a alcalinizarnos, que es lo que hacemos nosotros siempre en Gusedu con nuestros pacientes para beneficiarles su salud, empiezan a adelgazar, empiezan a tener más energía, empiezan a tener más salud, empieza a mejorar su sistema inmunológico, y entonces las enfermedades desaparecen. Porque aquí es importante. Mira, desde Antoine Bechan, finales de 1900, Otto Warburg ya decía, la acidez es la causa del cáncer, ¿no? Y le dieron un premio Nobel en 1931 por demostrar eso. ¿Qué sucede, no? Y por supuesto los médicos actuales pues lo están más que corroborado con microscopía de campo oscuro, con investigaciones, etcétera, en la que el doctor Robert Young, por ejemplo, o el doctor Hiromi Chinya,
uno microbiólogo norteamericano y otro pues gastroenterólogo japonés, estadounidense, lo que dicen es el entorno el que nos genera el problema. Así como las ratas y las cucarachas vienen cuando tenemos mucha basura, no se trata, y es lo que aplicamos nosotros en Gusedu, no se trata, Ricardo, de coger un insecticida para matar la cucaracha. Porque eso va a seguir, ¿no? No se trata de coger unas balas para matar a la cucaracha, que es lo que propone la industria farmacéutica, ¿no? Oye, cojamos un farmacéutico para matar al bicho, ¿no? No, se trata de cambiar el entorno. Tú quitas la basura y ¿qué pasa? Ya. Las ratas desaparecen. Claro, desaparece la cucaracha. O desaparecen los mosquitos de un lago pues contaminado. Ese es el concepto, ¿no? Y eso es lo que nosotros intentamos culturizar y mentalizar a la población. Y es una tarea titánica, pero por algo hay que empezar, pues, ¿no? Cuando hablamos de alcalinizar el organismo, ¿qué significa más o menos? Alcalinizar el organismo principalmente es comer productos que son los más alcalinos posibles, ¿no? Por ejemplo, en lugar de sal refinada, que es 1 de pH bastante tóxica, nosotros distribuimos sal de maras. Y recomendamos sal de Mara, que lo traemos directamente intentando hacer un convenio pues de precio justo. Vamos con los campesinos en Maras, que está en Cusco, en donde pues hay como un océano, digamos, en el subsuelo, que se quedó pues hace millones de años, y a partir de ahí sale el agua por un cerro, y desde el cerro empieza a bajar el agua y llega a unos andenes y se forman unas cochitas, digamos, de 8, 12 metros cuadrados, se llena de agua. El sol maravilloso que hace en Cusco hace el resto, y entonces se sedimenta. Y esa sal es la que vienen los campesinos, la rompen, la suben a sus mulas, y esa es la sal de Mara. ¿Qué de bueno tiene esta sal? Pues que es un océano perfecto, impoluto, no tiene ningún tipo de contaminación. No tiene petróleo, no tiene pruebas atómicas, no le llegan pues agua generado por unos informales que no tienen en cuenta la contaminación, etcétera, etcétera. No llega al mar, y esa agua es extraordinaria, es tan buena. Esa sal que se genera es tan buena prácticamente como la mejor sal del mundo, que es la sal del Himalaya. La sal del Himalaya tiene un 8.8 de pH. Nuestra sal de Maras, Ricardo, debemos sentirnos orgullosos. ¿Así tiene más? ¿Tiene menos? 8.4. La nuestra 8.4. La del Himalaya, que es la mejor del mundo, 8.8. O sea, la nuestra, o sea que no está muy lejos. Igual, claro. No está muy lejos. O sea. Y tiene 84 minerales. ¿Qué tiene? Sodio, calcio, potasio, magnesio, hierro, manganeso, etcétera. Y es totalmente biosoluble. Entonces, esa sal no produce hipertensión arterial como sí produce la sal refinada. No produce cálculos vesiculares como sí produce la sal refinada. No produce cálculos renales como sí produce la sal refinada. No produce problemas de retención de líquido como sí produce la otra. O problemas cardiovasculares. O sea, hay una cantidad de beneficios que no. Un día me invitaron aquí, estuve hablando media hora de la sal, ¿sabes? De Mara, pero es fantástico.